número 6, que es la soldadura de ángulo exterior. Para ello, con las prácticas anteriores ya realizadas de ángulo interior, veremos que nos ha quedado limpio el reverso, como indicamos en la siguiente pieza. Tenemos el canal de las dos chapas, por la otra parte soldada la parte del ángulo ya, con el cual vamos a realizar el ángulo exterior, que sería los dos cantos de la pieza en este sentido. Y también la soldadura sigue siendo en lecho, o sea, la soldadura en horizontal y lecho, que sería aproximadamente una cosa así. ¿Qué quiere decir esto? Pues que lógicamente va a ser una pieza parecida a la otra, con una pequeña dificultad añadida, que es de que aquí tenemos dos bordes y se nos pueden fundir y podemos morderlos, con lo cual tendremos que tener un especial cuidado, ya que en el interior no hemos tenido ningún problema al realizar los tres cordones, puesto que la chapa sobra material y lógicamente se disipa el calor y no tenemos ese problema. Entonces, como veremos aquí, también se trata de realizar tres cordones aproximadamente, con la misma inclinación del electrodo, 70-80 grados en avance, y formando, vamos a decir, la vertical, o sea, 90 grados a cada parte del plano, transversal, para que lógicamente podamos moverlo de lado a lado sin variarlo apenas nada. Y lógicamente la técnica es la misma, es pasada ancha, puesto que se trata de realizarlo en tres cordones de esa manera en lecho. Para ello, igual que hacemos siempre, puntearemos la pieza, elegiremos el diámetro, que en este caso también ya hemos dicho que nos vamos a dedicar casi por completo al diámetro de 3,25, puesto que esto se trata de un curso de iniciación, no lo olvidemos nunca. Y la intensidad, la que habitualmente damos, que ya va a depender de las características de cada uno, entre 110 y 130 amperios aproximadamente. El avance, hemos dicho en la práctica anterior, pues que le damos un pequeño balanceo al electrodo, para que lo veamos, que sería de lado a lado. Un pequeño balanceo pegando en cada parte del cordón hasta unir toda la punta, y que lógicamente en los empalmes emplearemos la técnica de cebar el arco, levantarlo un poco más de lo normal, las primeras gotas frías que caigan fuera de la pieza o sobre la pieza, pero no sobre el cordón de soldadura, y automáticamente cuando el cordón tiene fuerza, más fuerza, arrimamos el arco y empezamos a soldar. Y el segundo y el tercer cordón, lógicamente, en el balanceo que tenemos que realizar, aquí hay unas soldaduras ya realizadas, pues tenemos que desplazarlo de esquina a esquina. En el tercero, en el segundo cordón, un poquito más abajo. Luego veis que simplemente giramos un poco la muñeca, pero apenas variamos el ángulo. Podría ser aproximadamente más o menos 2-3 grados como mucho, lo que se varía, y siempre parándonos un poquito más en las esquinas del cordón. Pero la dificultad añadida que hemos dicho antes de los bordes, ¿cómo tenemos que operar? Pues lo que solemos hacer siempre cuando queremos evitar un surco o una mordedura, que es bajar la intensidad. Segundo, operamos con un arco un poquito más corto de lo habitual para evitar que salpique, vamos a decir, exceso de proyecciones. Y por último, lo que hacemos también es detenernos un poquito más en las esquinas. Una mezcla de estos tres sistemas es suficiente para que el cordón salga, vamos a decir, uniforme
y que no se note una sola mordedura en los laterales del cordón, o tampoco sucio. Vamos a realizar la práctica número 7, que consiste en una soldadura en ángulo exterior en lecho. Es muy parecida a la anterior, pero esta reviste un pequeño problema añadido, y es que es más fácil morder los cantos exteriores y que nos salga defectos de soldadura. Estamos viendo el balanceo que aplicamos en el primer cordón y picamos la escoria, y en los primeros cordones seguimos manteniendo la misma intensidad que teníamos con anterioridad, entre 120 y 130 amperios, para evitar inclusiones de escoria. Empalmamos con arco largo. Iniciamos el segundo cordón, teniendo, como hemos dicho antes, la guía de que debemos de parar el electrodo, el centro, en los laterales del cordón de raíz, o sea, del primer cordón realizado. Pero no debemos de comernos el borde superior o el canto superior, para así dejar espacio suficiente para la realización de un tercer cordón. O sea que esta soldadura deberá quedar más bien plana o un poco, vamos a decir, hundida. Limpiamos la escoria y observamos que efectivamente va quedando bien soldado. Empalmamos con arco largo y seguimos con un movimiento de zigzag. Las posiciones del electrodo no han variado con respecto al anterior. Vemos que cuando la escoria se levanta sola es de que el cordón está saliendo perfecto. Empalmamos con arco largo este segundo cordón y llevamos el mismo balanceo. Terminamos el cordón y picamos. Y empezamos ya un tercer cordón al cual hemos reducido la intensidad aproximadamente hasta 110 o 105 amperios. Si detectamos que nos muerde en los laterales o que se nos escurre el material, le daremos 105 amperios. Y vamos dando un balanceo más bien rápido, puesto que lo que necesitamos es tapizar un poco la parte superior. O sea, estamos retocando el cordón anterior para que lógicamente quede de bonito aspecto y que no nos quede mordida la soldadura. Como consecuencia, vemos un cordón ligero. Cepillamos la pieza para ver perfectamente cómo están los cordones.